Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Book Eaters con Miss Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. Seguimos con el especial sexto aniversario del canal, en el que la música de intro tenía que ser de Prokofiev porque estamos completamente rusos. Para todo aquel que sea su primer vídeo, hola, yo soy Carol y este es mi canal donde os traigo toda la buena mierda rusa. Soy vuestra camella de autores menos conocidos rusos del siglo XIX. Sí, soy yo. En el capítulo de hoy os traigo algo realmente especial, algo que me hacía muchísima ilusión y algo que descubrí gracias a las búsquedas de la gente a la hora de ver mis vídeos, que esto lo podemos saber siempre y cuando pinchéis en nuestros vídeos, ¿vale? Si no, no sabemos lo que habéis escrito ni lo que habíais visto antes. No somos tan gran hermano, somos bastante gran hermano en este sentido. Sí, la verdad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me sugirieron las búsquedas? Un siglo de cuento, el relato ruso en el siglo XIX. Es fantástico y por fin está aquí con todos esos autores. No se va a hablar solo de Pushkin y Chekhov, porque eso seguramente sea para el siguiente capítulo, porque no me va a dar tiempo, es muchísimo. Y ni siquiera he sacado el libro de Chekhov que tengo, es el nivel, ¿vale? Antes de nada deciros que me ha llegado el libro de la literatura rusa de Pyotr Kropotkin, ¿vale? Lo he encontrado gracias a Traficantes de Sueños, me ha llegado esta mañana y que lo voy a usar desde luego y sin ningún lugar de dudas en estos especiales de aniversario, que igual duran lo que duren. O sea, celebremos juntos mucho tiempo. En fin, que ya veré cómo les uso, pero que va a estar y a menudo en estos especiales sexto aniversario. Y sin más dilación os tengo que decir, antes de empezar, que he sacado los premios que suelo dar a finales de año, tanto el de la excelencia literaria, que es un Gogolín, como a Ñordín, los premios que doy con el premio a los zurullos del año. Para que nos indiquen si los relatos merecen la pela o no, os voy a hablar, para no hacerlo demasiado largo, os menciono los relatos que he encontrado por categorías, y luego más o menos un poquito mis opiniones generales respecto a la categoría. Y así vamos a ir visitando todos los autores rusos del siglo XIX con obras cuentísticas. Esto va a ser un vídeo muy de cuentos, sí señor. Una de las cosas que llaman la atención, nada más que nos acercamos al cuento o relato ruso, es que todos los autores grandes reconocidos disfrutaron y se manejaron en este término. Que al igual que la literatura, se da inicio con el romanticismo que caracteriza las novelas de lo fantástico y de lo paranormal, porque la literatura gótica en Rusia es amplia y diversa, sobre todo en comparación de lo monotemática que termina resultando la novela corta gótica en Inglaterra, como bien podemos descubrir gracias al vídeo de Las Damas Oscuras, un siglo de cuentos de fantasmas, editado por Impedimenta, que tenéis reseña en el canal. Y esta es la primera sección que vamos a visitar nosotros también, los cuentos de lo fantástico rusos. Si se empieza por el principio, siempre, esto es obligatorio, no hay otro lugar más que empezar con Alexander Pushkin, cuyo relato, Dama de Picas, es el que me he leído. El mejor relato que os traigo hoy junto con el capote de Gogol. Al final no he metido el capote de Gogol, yo estaba escribiendo ya. Yo escribo así las reseñas, como si hubiera entrado en trance. Entonces yo había puesto que iba a leer el capote de Gogol, no sé, reseñado La nariz. ¿Vale? Me parecía más paso intermedio entre lo fantástico y el realismo ruso. Por encima del capote, que es un cuento espectacular. Que junto a ese, El cocodrilo de Dostoyevsky, que también lo vamos a ver, son lo top, lo más mejor de los cuentos que os traigo hoy. En una partida de cartas, uno de los jugadores cuenta que su abuela puede adivinar qué carta va a salir en un juego popular ruso. Y otro de los jugadores decide que tiene que hacerse con el secreto de la yaya profetizadora de cartas. No sale demasiado bien, para que os voy a mentir. Este es un relato donde la ambición, las bajas pulsiones y las emociones intensitas se encuentran con lo paranormal. Un relato corto que no tiene nada que envidiar a las historias largas. A mí me ha asombrado muchísimo porque hemos venido de Eugenio Onegin de Pushkin, que me dejó bastante
fría, las emociones muy intensitas, pero no sé, a mí me dio la sensación de que le faltaba algo. Y esto está tan completo, tan complejo, tan espectacular. Se lleva el gogol a la excelencia literaria, claro que sí. Y hay que empezar a hablar siempre de Pushkin por respeto, pese a que el iniciador del relato gótico sea Pogorelski, con La vendedora de galletas de Lafertovo, cuento del que vamos a hablar aquí. Y este autor también tiene uno de los primeros relatos para niños de Rusia, de los que se tiene constancia por escrito y no de forma oral, como venía siendo la costumbre dentro de lo que es el relato infantil, que escribió para el primo de Lev Tolstoy, el también escritor Alexei Konstantinovich Tolstoy, que he tenido que poner el patronímico, el nombre de que va en medio, porque si no es el hijo de Tolstoy. Todo queda en familia Tolstoy, al que cuidaba cuando era pequeño, al primo, no al hijo, del que ya he buscado alguna obra para próximos vídeos porque me le había saltado. Me están apareciendo más autores, menos mal que esto va a ir bastante a su ritmo. Y este relato, el cuento infantil, se llama La gallinita negra, del que así ya no os tengo que hablar luego en la parte cuentos para niños, porque sí, hay una sección cuentos para niños. Os voy a hablar brevemente del relato de La vendedora de galletas de Lafertovo. La historia gira entre una familia enfrentada. Por un lado tenemos a la abuela vendedora de galletas y por otro a su hijo, la suegra y la nieta, con los que ya no tiene trato. Esta señora es riquísima, tiene el somier hecho de monedicas, porque es la bruja local con nocturnidad y alevosía, porque por el día vende sus galletitas, ahí tiene un puestito de galletitas, y por la noche se las lleva dobladas. Y pues la familia tiene a la hija casadera y 0 dineros. Y quieres tener a la hija casada y muchos dineros, que se vive siempre muchísimo mejor plan. ¿A quién vamos a engañar? Por lo que a espaldas del padre, que es el que tuvo el encontronazo con la yaya Brujil, trazan un plan para ir a ver a la abuela o tía o lo que sea, porque ya sabéis que bueno, en Rusia se llama tita y no tienes ningún tipo de relación con ella, pues no lo sé. Nada más que hacer las paces, la yaya Brujil pasa mejor vida y se mudan a la casa de la anciana, donde las cosas no volverán a ser normales para la familia. Una historia donde la tradición más europea que rusa converge con una historia romántica, y romántica tanto en el estilo como en el concepto. En dos mundos realmente separados, el de lo fantástico y el de lo real. Y es que Pogorelski estuvo viviendo en la Alemania gótica, y es por eso que se hace eco del folclore de las brujas más occidentalista, que ni había sacado el libro de los relatos rusos de lo fantástico del siglo XIX. De verdad. Editorial Losada, que me lo he sacado. Lo que os voy a contar de estos primeros autores y relatos sale de este libro, ¿vale? El segundo de estos relatos es una copia calcada exacta del Hombre de arena de Eta Hoffmann, que era lo que estaba más de moda en la Alemania gótica de la época. El relato se llama Las nefastas consecuencias de una imaginación desenfrenada, y pues ojalá hubiera tenido una imaginación desenfrenada y no es estercolero, que es copiarle todo, pero todo a Eta Hoffmann. Yo digo esto, ¿vale? Que ya sabéis, si no lo sabéis, es que cero sorpresas, soy súper fan de los rusos, pero una tiene que tener un criterio lógico y copiar todo, casi palabra por palabra, a Eta Hoffmann, como aquel que copió palabra por palabra a Faulkner, siendo en este pueblo super fans de Faulkner, pues es que no nos parece bien, no nos parece bien. En esta edición de Los Hadas, que agradezco muchísimo que nos haya traído tanto autor bastante descatalogado, autores de los que casi no queda constancia en castellano, los dos siguientes títulos corresponden a los autores Mikhail Zagoskin y Alexander Betustev Marlinsky, y estos son tanto Visitantes inesperados como Terrible adivinación. En ambos de estos relatos reciben los protagonistas en las visitas del maligno o de su séquito, dejándonos claro que una de las preocupaciones de una sociedad fervientemente católica es el más allá y la reserva de plazas, que en el infierno se está más calentito, pero eso del caldero de Satán apetecible nos suena. Los dos, joder, mira, tengo aquí los gogoles o los zurullos, mira, Pogorelski se lleva el primero gogol, el segundo un zurullo, y tanto Betustev Marlinsky como Zagoskin no se llevan nada.
se quedan así en el limbo. Si se me olvida darles nota, pues oye, igual no era la mejor idea del mundo, pues igual no lo era. El siguiente autor en la lista es Bellman, del cual no os puedo decir mucho porque no me ha gustado, y que si quizá hubiese tomado nota de las historias os hubiera podido contar un poquito más. Pero que Erótida y Yolanda de Alexander Bellman, que son los relatos que se incluyen en esta colección, considero que no saben lo que se les ha especificado, cuál era la asignación de la tarea, y no sé qué hacen en un recopilatorio de historias de lo fantástico y de lo paranormal, como mucho llega a lo curioso. Fantástico o paranormal son palabras que Bellman ni conoce ni esperamos que conozca. No sé, que realmente considero que quizá querían incluir algo de Bellman o no lo sé, porque parece que no ha entendido que le estaban pidiendo. Bellman se lleva a Zorugin. La gran joya de este recopilatorio de Losada ha sido Orest Somov y sus dos relatos, tanto La Rusalka como Las Brujas de Kiev. Dos historias diferentes, originales y que vienen del folclore de Ucrania, de donde era oriundo, dejando en claro la importancia de las historias de tradición oral y siendo el predecesor de nuestro queridísimo Gogol. Y también por aquí, Gogol en todos lados. Del cual fue amigo y aprendieron mutuamente. Eran amigues y se influyeron mutuamente y yo no pido más en la vida. Me deja calentito por dentro, sí. La Rusalka hace referencia a los espíritus de señoritas que decidieron dejar de respirar colgándose de un árbol o tirándose al río con los bolsillos llenos de piedras, y viven en el bosque donde decidieron dejar de respirar y pueden acabar con la vida de personas haciéndoles cosquillas. Y pues el primer relato va de una madre cuya hija se convierte en Rusalka y ahora vaga en los bosques haciendo cositas con sus amigas y con Virginia Woolf, lógicamente, porque también está por ahí. Y la madre la quiere de vuelta. La de Virginia Woolf no es, por si las dudas, ¿vale? Y entonces pues tendrá que hacer cositas para traer a su hija de vuelta, y descubrimos que igual la mejor de las ideas igual no era. Una historia estupenda, fantástica, maravillosa. Si lo que os gusta es el folclore, esto es espectacular. Y en la segunda de las historias, Las Brujas de Kiev, un hombre se da cuenta que por las noches su mujer le pone un atillo de plantas para dormirlo, para hacer sus cosas. Una noche saca el atillo y descubre que su mujer no solo es una bruja, sino que después de hacer unos hechizos dentro de la casa, a saber para qué, se escapa a un monte para reunirse con sus amigas las brujas, y el marido la siguiente noche decide seguirla. Si queréis historias estupendas sin pedir demasiado, Somov es vuestro hombre, ¿vale? A mí Somov es la sorpresa de estos vídeos, de verdad. Somov, que alguien edite a Somov por separado, por favor. El siguiente en discordia, pues nos toca Baratinsky. De Evgeny Baratinsky y La Sortija no tengo demasiado recuerdo, no os voy a mentir. Creo que una suerte de novia cadáver o algo así. Yo escribí esto y luego fui y lo repasé. Porque suena La Sortija y digo, la novia cadáver, ¿no? Pues se le cae el anillo de pedida y se cae en una ramita, y la ramita era parte del cuerpo de la novia cadáver, pero no lo era. La historia gira en torno de un terrateniente a lo Tolstoy, muy bueno, con sus muelles en esclavitud, que la ironía, amigos, por favor, la ironía, que se encuentra un anillo de compromiso. Este anillo pertenece a un nuevo vecino de la localidad y se especula que pueda tener más años de los que dice. Este anillo le servirá para que este nuevo vecino le pague para recuperarlo, lógicamente, o que le dé una recompensa de gratitud por haberlo encontrado, ya que este terrateniente muy bueno, pues ha estado prestando dinero a sus mulligs y la tierra no va bien y no tiene pasta. Una historia que me dejó totalmente indiferente, donde todo lo paranormal y fantástico entra dentro de la rumorología. Vale, pues oye, pues bueno, se lleva un poco de zurullo. Somov, lógicamente, se lleva el Gogolin. No se va a llevar Somov el Gogolin, por favor.
El siguiente autor es Vladimir Odoyevsky y este es otro de esos autores que destacan por lo novedoso y curioso de sus relatos. Si tuviese que destacar uno de estos sería el del Cosmorama, siendo que tiene bastantes relatos, en particular tiene como 5 dentro de esta recopilación de la editorial Losada. El Cosmorama es una historia compleja condensada en unas cuantas páginas. El protagonista, cuando era pequeño, le regalaron el juguete de moda en la época, un Cosmorama, que es como la civilización está en un bol que crea Lisa con un diente o una Polly Pocket, pero con gente viva y que puedes observar, ¿vale? Que no les vas a tocar. Y que además conoces. ¿No? Imagínate si Polly Pocket, eso se te pierde todas las piezas. De mayor el protagonista se vuelve a topar con este Cosmorama, al que no le dio mucha importancia cuando en su juventud, y descubre que los dobles del juguete, además de que están ahí haciendo sus cosas, pues pueden prever el futuro. Una historia que nos recuerda a lo mejorcito de Black Mirror, que es muy recomendable. ¿Vale? Entonces se lleva un guapolin. Y yo os estoy recomendando a todos estos autores por separado cuando no se puede conseguir ninguno de verdad. Esta edición de Losada, ya que el de la Rusia gótica de la editorial Netscape Prospect no lo vais a poder conseguir. Este está un poquito más accesible, pero si os interesa que sepáis que lo tenéis aquí todos. Nos vamos con el último de los relatos de la colección, que es Stush de Lermontov. De este relato os tengo que decir que va de un señor que tiene unos sueños que le hablan de un hombre y un edificio en concreto. Va allí, alquila el piso que le indicaron los sueños y empieza a tener citas con lo paranormal sin demasiado motivo aparente, ¿vale? No es como si lo paranormal te hace la colada o te pasa el aspirador, que por lo menos te quita el trabajo. Esto es para deleitarse un poquito la vista, es un poquito perturbador. ¿Existe la fantasmofilia? Pues vemos que sí, y la inventó Lermontov, ¿vale? Stush, que es el nombre que recibe el juego de cartas que protagoniza la Dama de Picas de Pushkin, es el que da nombre a este relato. Una cosa muy curiosa que nos refleja los relatos rusos de lo fantástico y de lo paranormal que hemos podido observar en esta colección es como todavía no estaban metidos en ese capitalismo rampante producto de la revolución industrial que nos vende un individualismo desbordante de divide y vencerás, porque los encuentros con fantasmas considero yo que son el verdadero paradigma del individualismo, ese que vislumbras en el cuento de Lermontov, ¿no? Mientras que el folclore es algo colectivo de sociedad y el infierno es colectivo de religión. Las dos se construyen desde la imaginación de lo colectivo y no funcionan de forma individualista. No es una experiencia que tengas tú por separado, es una experiencia que tienes tú por separado, pero dentro de lo colectivo, no dejas de ser parte del grupo. Por eso, dentro de lo que es la sociedad victoriana de Inglaterra, es muchísimo más normal encontrarse cuentos de lo fantástico y de lo paranormal, siendo que son todos de fantasmas, más que de cosas paranormales. Por este motivo, que me lo estoy imaginando yo, ¿vale? Estoy yo aquí lanzando ideas. Esto es un debate, yo no tengo la verdad absoluta de nada y podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios, por favor. Esto es para charlar y debatir. Por lo que quizá hacer historias de folclore ancestral o del demonio es luchar contra el capitalismo. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Démosle una vuelta. El prólogo de la edición de Losada con los cuentos fantásticos rusos del siglo XIX, Antonio Pogorelsky y otros autores, tiene un prólogo de Alejandro Ariel González, ¿vale? Es una edición argentina. Y tiene un prólogo que el primer párrafo os lo quería leer. Sería como un inicio para ese vídeo y para los siguientes del aniversario, porque lo que vamos a dedicar es a reflotar, a descubrir, a desempolvar a todos esos autores más desconocidos de la Rusia del siglo XIX, ¿vale? Y nos dice lo siguiente: el escritor ruso Vitaly Shentalitsky, en un seminario de traducción realizado en Yasarnia Polidana, en la finca de Lev Tolstoy, y en el que tuve el privilegio de participar, señaló que las literaturas nacionales deben ser vistas como cadenas montañosas. Así como no hay altas cumbres en medio del desierto, tampoco encontramos cimas literarias sin un ambiente creativo que les sirva de apoyo y sostén.
La imagen es fértil y justa. Por un lado, permite pensar la literatura como labor colectiva, acumulación, diálogo, polémica, co-creación y alejar de concepciones más centradas en el individuo, genio, y la competencia, originalidad. Por el otro, contribuye a visibilizar obras y autores que, sin haber pasado a formar parte del canon, han desempeñado un papel crucial en la conformación de este. El libro que el lector tiene en sus manos es, acaso, producto de esas palabras de Sentalinsky. Nos vamos ahora con la sección cuentos infantiles en las que no va a aparecer Pogorelski con la gallineta esta negra, por razones obvias. El primero por fecha es Piotr Yersov con El caballito jorobado, que es la gran superventa infantil de la época por encima del siguiente autor, que es Afanasiev. En esta historia en verso tenemos a un granjero con 3 hijos que un día descubre que sus tierras no prosperan, que no sale nada de ellas, que no brota la vida. Se ponen a investigar y descubren que es un caballo con las crines doradas el que les está estropiciando las tierras. El más pequeño de los hijos captura al caballo de las crines doradas, que le promete 2 caballos más para vender y uno mágico para él. Con este caballo mágico, el pequeño de la familia, creo, si no es con el otro, tampoco le he prestado toda mi atención, ¿vale? Pero juntos vivirán muchas aventuras y conseguirán muchos otros objetos mágicos para un zar caprichoso e infantil en sus demandas. El más grande e importante autor de cuentos infantiles es Alexander Afanasiev, que, a suerte de los hermanos Grimm, recopila la tradición oral cuentística rusa. En cuentos populares rusos nos vamos a encontrar estas historias que de infantil no tienen nada, al estilo de los hermanos Grimm, con princesas que son vale, metidas debajo del agua para que dejen de respirar, para suplantarlas, o príncipes que se casan con ranas que por las noches se convierten en guapas princesas, pero que ellos no lo pueden ver, y que nos recuerdan a Rec, pero a la inversa. Historias que recopilan lo mejorcito del mundo fantástico de los cuentos infantiles de tradición oral rusa. Las fábulas de Iván Krylov son el siguiente de los cuentos infantiles que vamos a visitar, y son como si La Fontaine o Samaniego o Iriarte hubiesen tenido un hijo con las capacidades disminuidas. ¿Vale? Intento no ser demasiado injusta, pero de verdad es que son cortísimos. Afanasiev se lleva el Gogol, y el del caballo mágico realmente, si lo hubiese pillado con, no sé, 11 años, si hubiese yo un Gogol ahora mismo, me ha parecido bastante bueno, no está mal, ¿sabes? Pero tampoco se queda ahí en el limbo. Vamos a seguir con Iván Krylov, que me leí 2 fábulas, de verdad, no ocupaban una página cada una, quiero decir, y juntas tampoco, haciendo lo propio de las fábulas con animales y humanos. Sus fábulas pues es que se quedan en un quiero y no puedo en comparación de los autores más mencionados. Lógicamente, yo tenía hace muchos años un especial con La Fontaine, Samaniego, Iriarte, y me falta un cuarto en Discordia y muchas fábulas, quiero decir. Vengo yo ya servidita y esto me ha parecido pues un poquito lo flojo. Esperemos que los autores que acabo de mencionar no estuvieran traducidos al ruso, porque si no, madre mía, el bochorno. No quiero ni mirar, ¿vale? Sí, el siguiente autor es Mamin Siviari, que lo había escrito mal porque había puesto Mami. Y los cuentos de Alionushka. De estos os tengo que decir que Mamin se quedó viudo muy pronto, y esto pues dejó en la orfandad maternal a su hija, por lo que Mamin decidió escribirle relatos para contárselos por la noche y pasar tiempo con ella, que eso ya es cookie. En estos cuentos vemos lo típico de los cuentos. Se me cae el moquillo porque ha empezado a hacer un frío horrible, tiene sus efectos, ¿vale? En estos cuentos vemos lo típico de los cuentos infantiles más modernos, en los que los animales colaboran para tener beneficios y vivir mejor, en donde la unión hace siempre la fuerza y la individualidad el desastre, mostrando, por ejemplo, moscas que luchan contra un oso y todo así. Es todo muy soviet, un poquito sí, ¿vale? Nos recuerda, si conocéis un poquito la animación coreana, nos recuerda un poquito eso, colaboremos siempre, juntos somos mejores, no hay un yo en sociedad,
Eso sí, son unos cuentos que se quedan bastante flojitos. Igual la nena era pequeñita y tampoco tenía demasiado, estaban demasiado bien escritos, ni estaba ni las moralejas que tenían eran demasiado bien elaboradas. Quiero decir, juntos somos mejores. Pues, hola, pues yo ya te lo cuento yo así, no sé. Que de este autor tengo otro libro de esos que están cerradicos, y veré si lo puedo abrir para leérmelo, porque me he quedado con una sensación bastante vacía. Es que no se puede llevar un ñordi, porque tampoco es como pañorcín, pero no se puede llevar un gogolín. Las conclusiones de los cuentos infantiles son o animalitos y aventuras, o fuego y destrucción, pero con princesas, príncipes y castillos bonitos. En los cuentos vemos que predominan las ideas de lo colectivo por encima de lo individual, y es que la sociedad se encaminaba hacia la revolución. No es que un día se levantaran con ganas de jarana todos revolucionados. Eso no pasa, ¿no? Pues vas plantando semillas, y esto nos refleja esto. Desde tanto en la tradición oral como en los cuentos más particulares vemos un poquito que vamos hacia lo colectivo. También vemos que lo que más influencia tuvo son las historias más imaginativas, como son tanto el folclore como la del caballito jorobado, que es lo que mejor funcionó en términos de ventas y a lo que más gustaba a los niños, por encima de estos animalitos no siendo tan imaginativos. Siendo que les quedaba una vida muy gris a esos pobres niños por delante, a los niños rusos del siglo XIX, dales mucha magia, cantidades ingentes de magia, ¿vale? Por favor, dales cositas, dales felicidad. Nos vemos en la próxima. Saludos.